Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 20 de febrero del 2023 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 22 y Hechos de los Apóstoles capítulo 20. Deuteronomio 18, 15 al 22 y Hechos capítulo 20. Ese fin de semana empezamos a ver el libro de Deuteronomio en el canon hebreo conocido como Devarim, las palabras, haciendo referencia a los discursos que Moisés da a puertas de entrar a la tierra prometida. Es Deuteronomio en la traducción de la versión de los 70 o Septuaginta, se le da el nombre de Deuteronomio porque es como si Moisés volviese a dictar toda la ley que había recibido en el Sinaí y estuviera recalcando en unos asuntos fundamentales. Así que Deuteronomio es como tomar de nuevo el Levítico, eh, pero ya habiendo pasado pues, muchas situaciones en el desierto y estando ya mucho más cerca la entrada a la tierra prometida. Ya habían pasado los años del castigo, dando vueltas en el desierto, y es como si Moisés pretendiera que no podían olvidar las instrucciones que el Señor les había dado. Ahora sí se enfrentaban a la plena libertad, ahora sí tenían que hacer uso de todo lo que el Señor había enseñado en esos 40 años a la generación que se había levantado en el desierto. Y ahora venía la verdadera prueba de la libertad, donde ellos iban a enfrentar, iban a llegar, como dice la misma escritura, a ciudades que ellos no edificaron, a disfrutar el fruto de viñas que ellos no plantaron. Y obviamente era donde iban a tener esa confrontación cultural, religiosa, ideológica, donde ellos no podían sucumbir a lo que las demás naciones les ofrecían. Bueno, si el desierto había sido un desafío alto, como les indicaba, el pueblo de Israel aquí estaba luchando contra sus propias dificultades, contra sus propias necesidades, eh, pero aquí ya iban a enfrentarse a otros. Esta era la verdadera prueba de la libertad que el Señor había querido concederles a través de la instrucción. La instrucción les estaba implementando para que, a pesar de tener un entorno que los iba a estimular a la maldad, que los iba a estimular a ir en contra del Señor, pues aquí era donde la instrucción iba a tomar valores, y esa instrucción había sido bien recibida, bien comprendida, bien asimilada por el pueblo de Israel. El capítulo 18 va a establecer entonces algunas normas importantes dentro del buen desarrollo de lo que el Señor les estaba enseñando. En términos generales plantea cuatro cosas. Uno, los derechos del sacerdote. Dice el capítulo 18, versículo 2, que los sacerdotes no tendrán pues heredad entre sus hermanos, el Señor es su heredad como él les había dicho. Había un plan que lo va a ejecutar Josué, y era que cada tribu se iba a repartir una zona de la tierra prometida, de acuerdo al número de sus familias, de acuerdo a la cantidad de personas, pues el Señor, por medio de Josué, les iba a asignar una zona. Esta zona, pues debían llegar a labrarla, bueno, no toda labrarla, porque como les acabo de mencionar, el Señor les dice, van a encontrar ciudades ya edificadas, van a encontrar viñas plantadas. Más bien lo que ellos tenían que hacer era conquistar, ¿sí? Y a cada tribu se le asigna una zona y cada tribu debía conquistarla. Solo que en la estrategia que establece Josué, pues la idea era que fueran todos acompañados, que sumaran fuerzas y que todos iban acompañando a sus hermanos a ubicarse en lo que el Señor les había dado. Es muy estratégico también unir fuerzas,
como dice el dicho popular, la unión hace la fuerza, y de esa manera, en la medida en que iban conquistando, seguían avanzando y las familias o las tribus se iban estableciendo. Pero la tribu de Leví, que había sido apartada para el servicio del tabernáculo, para el servicio en el santuario, dice, ellos no tendrán parte ni heredad. O sea, ellos no tenían una tierra asignada, ellos no tenían unas ciudades donde habitar, ¿sí? O unas viñas que plantar, porque ellos tenían y habían sido apartados para el servicio del tabernáculo. Eh, a ellos entonces se les va a asignar es un salario de lo que el pueblo de Israel ofrecía, fruto de lo que recibe durante todo el año en el santuario. En la tribu de Leví, además, los sacerdotes se iban a establecer pues cerca al tabernáculo, y los levitas iban a estar en medio de los pueblos, de las ciudades, cumpliendo esa función sacerdotal, pero no tendrían una heredad como tal, ¿sí? O sea, ellos no tendrían una viña que plantarían, sino porque su labor estaría en función de, del ministerio, ¿sí? De la obra del sacerdote. Bueno, en aquel entonces era una obra muy respetada, hasta hace no mucho era muy respetado, eh, porque ellos creían, bueno, hasta el día de hoy, muchos en Israel consideran que los religiosos, los que todavía cumplen esta función de estudiar, de enseñar, de instruir la escritura, es lo que mantiene la identidad nacional, ¿sí? Otros ya más modernos, completamente laicos, apartados de la fe, no lo ven de esta manera, pero a través de los años, por eso muchas personas aportan para que en Israel todavía se conserven religiosos, hombres, mujeres de fe que estudian la instrucción, que enseñan la instrucción. Hay escuelas que solo son dedicadas a enseñar la escritura. Ellos le apuestan a estas instituciones porque consideran que eso es lo que le da unidad nacional, lo que mantiene viva también la esencia del ser judío, viva la esencia de ser pues del pueblo del Señor. Además de esta instrucción que establece Deuteronomio 18, entonces, para los levitas, estos son los derechos que tienen. Levitas es todos los descendientes de Leví. Dentro de los levitas estaban la familia del sumo sacerdote, la familia de los sacerdotes, pero también los demás que servirían en el santuario. También les va a hablar, advertir sobre unas prácticas idólatras. Dice el versículo 9, cuando entres en la tierra que el Señor te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, esa era una práctica pagana, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Mire, todas estas prácticas son abominables y despreciables delante del Señor. Entonces, para ponerles un ejemplo en el tiempo presente, que la lectura de las cartas, que la lectura del cigarrillo, que la lectura del cuncho del chocolate o del café, que usemos esta matica colgada en una esquina y atémosle un ajo para la buena suerte, que echemos estas agüitas para que se venda más, que prendamos esta vela del color azul para no sé qué, y que prendamos, todo eso hace parte del agorero, del sortilegio, de pretender llamar una bendición a través de estas prácticas que terminan desviando y apartando el corazón de las personas del Señor, ¿sí? Eso de alguna manera es una especie de fetichismo espiritual donde se está pretendiendo a través de un elemento, de un instrumento, lograr o acercar la bendición del Señor. Entonces el Señor advierte claramente sobre eso. Por eso también advierte sobre la idolatría. Un ídolo es todo aquello que es fabricado por la mano de los hombres. Yo no necesito estos elementos para que el Señor me bendiga. Ahora, hay cosas que nos pueden ayudar a acercarnos al Señor, que son métodos y cosas presentes aceptables. Por ejemplo, eh,
La música, ¿sí? La música es un elemento que pues ha sido creado por el Señor para la alabanza. Entonces, para yo acercarme al Señor, puedo usar la música. Entonces, una música suave, unas canciones que tienen un contenido de adoración o canciones de alabanza, me pueden ayudar a acercarme al Señor. Pero nunca eso reemplazará la esencia de buscar el corazón del Señor, ¿sí? Em, y es la advertencia que hace, o sea, nada, no se sirva de ninguna cosa, ¿sí? Ni practique estas cosas que han practicado las otras naciones. Entonces, él advierte claramente que no caigamos en estas prácticas. No vamos a llamar la suerte, no vamos a llamar la bendición, y ahí hay una confusión a veces muy grande en las personas, donde empiezan a servirse de objetos, de elementos, para llamar la atención, ¿sí? Eh, el judío hoy en día, que conozco, es muy supersticioso, ¿sí? Se olvidó un poco de este planteamiento. Entonces ellos usan que el hilo rojo que de protección, usan otros elementos que para evitar las maldiciones, ellos se cuidan de ciertas cosas y usan ciertos elementos de manera supersticiosa. Y aquí la advertencia que está haciendo el Señor es nada de eso, ¿sí? No van a practicar ni adivinación, no van a practicar ni el agorero, pues todas estas prácticas que los van a llevar a desviar de la fe absoluta en el Señor, ¿sí? Ahora, el Señor es soberano y Él actúa como y a través de lo que a Él le parezca, ¿sí? Y el Señor, pero no desplazar, no perder de vista que la obra y la acción es del Señor. La tercera cosa que anuncia o prepara el libro, este capítulo de Deuteronomio, va a hablar acerca de los profetas. Entonces aquí plantea una función sacerdotal de que el sacerdote iba a vivir exclusivamente para el santuario, que el sacerdote tendría también aquella función de llevar los asuntos del Señor, perdón, del pueblo al Señor. Esa era la función, era un intercesor, era quien llevaba las cargas del pueblo delante del Señor. Y el profeta tendría la función contraria y era de traer el mensaje divino al pueblo, ¿sí? Entonces, de nuevo, el sacerdote lleva las palabras del pueblo al Señor, lleva los asuntos, las situaciones del pueblo al Señor, pero el profeta trae la palabra y el mensaje divino al pueblo, ¿sí? El sacerdote está delante de Dios a favor del hombre y el profeta está delante de los hombres en representación del Señor, de lo que él va a indicar a su pueblo, de lo que él tiene que advertir o tal vez también instruir. Y hay también unas advertencias acerca del profeta, pero primero hay una gran promesa y es la profecía del Mesías profeta. Dice el versículo 15, Deuteronomio 18, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. ¿Quién está hablando? El gran profeta que Israel había tenido. Moisés es el gran profeta del pueblo de Israel, ¿sí? Hoy en día, sí, Moisés es el gran profeta del pueblo de Israel. ¿Qué le atribuyen y qué le deben a Moisés? Pues imagínense, nada más y nada menos que todo el mensaje de la instrucción, toda la Torá, vino al pueblo de Israel a través de Moisés. El gran pacto que el Señor hace con el pueblo de Israel, que está evidenciado y que se hace tangible a través de la Torá, es nada más que recibido por medio de Moisés. O sea, Moisés es el gran profeta de Israel. Ha habido otros profetas, Abraham, David, están tenidos en cuenta, pero es que a través de Moisés vino la instrucción, vino la enseñanza, vino las promesas, vino incluso literalmente la libertad del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, Moisés es el gran profeta. Pero ¿qué está diciendo el gran profeta? Que vendrá un profeta en medio de su pueblo, dice, como yo, que levantará el Señor y a él oiréis. Versículo 16, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb,
el día de la asamblea diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Señor me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Sí? Eso mismo dijo el Señor Jesús de él, ¿sí? Que él hablaría todas las cosas que el Señor le indicara. Entonces aquí está la promesa del gran profeta que vendría en lugar de Moisés, ¿sí? El Señor Jesús hoy en día, pues para los judíos que no lo reconocen como Señor y Salvador, es un gran profeta, pero nosotros y aquellos que hemos podido despertar a su verdad, pues entendemos que es el gran profeta. Pero además de profeta, ¿qué es el Señor Jesús? Sacerdote. Y además de profeta y sacerdote, ¿qué más es el Señor Jesús? Nuestro soberano, Señor de señores y Rey de reyes. Lo que en aquel entonces eran funciones separadas. Uno era el que gobernaba los reyes, otro era el que profetizaba, quien traía el mensaje del Señor al pueblo, otro era el que se ponía a favor del pueblo delante del Señor, o sea, rey, profeta y sacerdote, pero el Señor Jesús en él, en su perfección, es el Rey de reyes, el gran profeta y nuestro sumo sacerdote. Sí, estas tres funciones principales que en el Antiguo Testamento las tenían personas diferentes, están en la nueva vida, en el nuevo pacto, representadas absolutamente en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Moisés está anunciándolo como el gran profeta que vendría en lugar de él. Y por último, hace una advertencia de lo que sería la prueba de los profetas, ¿sí? ¿Qué es un profeta? Insisto, un profeta percibía, recibía un mensaje divino y lo daba a conocer. Importante la función del profeta, pues imagínense, nada más y nada menos iba a advertir, iba a anunciar, también iba a denunciar, como dice José Luis Sicré, también iba a pronunciar los mensajes divinos y pues imagínense solo decir, vino palabra del Señor al profeta tal en tal lugar, ¿sí? Que era como una fórmula que, que se utiliza en los libros de los profetas o cuando había mensajes del profeta, cuando venía un mensaje del Señor, ¿sí? Cuando ellos percibían un mensaje del Señor. Así que esta fórmula de entrada llama la atención. Vino palabra del Señor al profeta fulano en tal lugar. Entonces, lo que viene a continuación de este mensaje es palabra de Dios. ¿Sí? Es lo que el Señor está advirtiendo, está anunciando, está denunciando, está pronunciando para este momento, para esta situación, para esta persona en particular o para estas personas en particular. En el Nuevo Testamento, como don del Espíritu, como ministerio del Espíritu, también se habla de la profecía, también se habla de profetas. Bueno, hoy en día, lastimosamente, todas estas funciones o carismas del Espíritu Santo han sido tergiversadas y han nombrado esto como más bien como si fuera una jerarquía, como unos puestos en la iglesia. Y esto es muy delicado porque más que puestos, más que posiciones en la iglesia, eran funciones dadas por el Espíritu Santo para la edificación, para el crecimiento y desarrollo de la iglesia. ¿Sí? Entonces, por poner un ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, plantea que había entre ellos 5 ministerios. Había pastores, había apóstoles, había maestros, había profetas y había evangelistas. ¿Sí? Estos eran como los 5 ministerios que habían en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Algunos, de hecho, dice pastores y maestros, pero en estos días, viendo el Hechos de los Apóstoles, también vimos que decía profetas y maestros, como si hubiera una combinación de estas dos funciones, y en Pedro vemos que habla de pastores y maestros, como si hubiera una combinación de estos ministerios.
funciones. Esto no se refería de ninguna manera a una jerarquía o a un estatus en la iglesia. No quiere decir que el pastor era de más alto nivel o que el profeta era de más alto nivel o que el apóstol era de más alto nivel. No, para nada. Solo que con el uso de las expresiones a través de los años, en algún momento el pastor, como ya había tantos pastores, estoy hablando de la iglesia evangélica en el mundo, como ya había tantos pastores, entonces para darle un poco más de exclusividad a cierto nivel jerárquico, entonces yo ya no soy pastor, sino que soy apóstol. Y yo ya no soy pastora o pastor, sino que soy profeta, ¿sí? Como dándole, usando unos conceptos que son funciones espirituales como si fueran cargos en la iglesia, como si fueran posiciones en la iglesia. De allí la advertencia que hace claramente el libro de Deuteronomio para que podamos probar y discernir aquellos que se dicen ser profetas. A que decirse, hacerse llamar profeta no es simplemente porque tiene un cargo en una iglesia, porque es el jefe de la iglesia, sino porque en verdad es aquel que ha sido escogido por el Señor, dotado por su espíritu para traer el mensaje divino al pueblo. ¿Sí? Eso no es simplemente que a mí se me ocurrió que yo soy un profeta, que a mí se me ocurrió que yo soy, que mi función en la iglesia es ser profeta. Esos son carismas dados por el Espíritu Santo y no son para estatus ni para eh, pues orgullo, vanagloria, sino para el crecimiento, para guardar la iglesia. ¿Y qué advierte sobre el profeta? Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, bueno, presunción es como presumir y en el significado de la palabra que se utiliza aquí, sud, dice arrogante, actuar con orgullo e insolencia. O sea, la presunción es como nosotros le diríamos en nuestras expresiones cotidianas como ser un poco chicanero, ¿sí? Yo siento que Dios me habló y salgo como con cierta actitud de arrogancia de que estoy hablando en el nombre del Señor. Entonces dice, aquel profeta que venga un poco presumido a decir, por eso yo le he temido mucho, durante mucho tiempo, porque he tenido que escucharlo cuando personas osadamente, a mí me parece muy osado decirlo, cuando personas osadas se involucran al Espíritu del Señor y dicen, por ejemplo, el Espíritu Santo me mandó a decirle tal cosa, el Espíritu Santo me dijo que hiciera tal cosa. Eh, a ver, ¿cómo yo sé que soy en el Espíritu? Aquí mismo lo advierte el mismo Moisés, ¿sí? Preparando. Pero ese mismo uso del nombre del Señor, ese mismo uso del nombre de su Espíritu para decir algo, mm, Dios mío, muy peligroso. Y muchos falsos profetas hablan con presunción, porque el falso profeta es presumido, porque el falso profeta con arrogancia, el falso profeta con orgullo y con insolencia se atreve a tomar el nombre del Señor para dar una especie de oráculo, para dar una especie de mensaje. ¿Y qué advierte entonces Moisés? Ojo, el profeta presumido que presuma la intención de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Y dice el versículo 22, si el profeta hablar en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción, o diría presumidamente, la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Sencillo. ¿Cómo identificar un falso profeta? Pues cuando está hablando, bueno, primero el profeta presumido va a hablar un poco incoherente el texto a la palabra del Señor. Segundo dice, si lo que él habla no se cumple, es falso. Habló de su propia presunción. Por eso hay que tener mucho temor y tiene que haber una certeza muy fuerte del Espíritu
para que alguien asuma que lo que está hablando es lo que el Señor quería que está diciendo. Y en eso me sorprende un poco Pablo, porque en algunos de sus escritos llama mi atención que en algunos de sus escritos Pablo hace una diferencia. Por ejemplo, en el libro de Romanos se ve, en la carta a los Romanos, él hace una diferencia y dice, digo yo, no el Señor. ¿Sí? Tenaz, o sea, él mismo se está guardando de esa presunción y aclara, esto yo lo estoy diciendo, ¿sí? Esto yo lo estoy escribiendo. Como no tiene la certeza que es un oráculo del Señor, entonces él dice, digo yo, no el Señor. Y en otras aclara, dice el Señor, no yo. Sí, me parece muy humilde, muy certero en aclarar, pues de que eso sí se atreve a escribirlo, pero tiene la certeza que no necesariamente lo dijo el Señor. Entonces miren las advertencias que está haciendo el libro de Deuteronomio, que no solo son para el pueblo de Israel, sino que son advertencias también para nosotros hoy, porque de todo esto adolece también la iglesia de hoy. Todas estas dificultades tiene también la iglesia de hoy, y el Señor nos está advirtiendo. ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote? Jesucristo. ¿Quién es nuestro gran profeta? Jesucristo. ¿Quién es nuestro soberano rey digno de todo honor y de toda gloria? Jesucristo. ¿Sí? Y obviamente en su soberanía el Señor va a dotar a la iglesia de personas a través de las cuales va a hablar profecía, pero también personas a través de las cuales el Señor colocará como intercesores y sacerdotes a favor del pueblo, y el Señor también soberanamente colocará dirigentes, porque también es una función que aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, cuando habla del Geomai, habla de dirigentes que va a haber en la iglesia para dar dirección también al pueblo, a la iglesia del Señor. Pero ¿quién está de fondo y alrededor y encima y debajo y en todo? Pues el Señor Jesucristo. Él es nuestro gran profeta, Él es nuestro gran sumo sacerdote, Él es nuestro soberano, a quien le debemos toda gloria y todo honor. Y cuando Él es el primero, la prioridad de nuestra vida, pues obviamente también tendremos la capacidad de discernir entre la verdadera y la falsa profecía. Podemos discernir claramente entre una función santa sacerdotal o una función corrupta sacerdotal. Y podremos también identificar y discernir un verdadero liderazgo santo, correcto de la mano del Señor, o un liderazgo corrupto. ¿Pero cuándo? Cuando Él es mi todo, cuando mis ojos están puestos en Él, cuando mi corazón y mi esperanza está puesta en Él. Cuando yo no estoy sirviendo de otros elementos que creo que me van a bendecir, como la advertencia que hace Moisés. No acudirás a la adivinación, no acudirás al agorero, no acudirás a estas prácticas que hacen las gentes del mundo. ¿Sí? Entonces, ojo, si usted todavía guarda en su billetera que una patica de conejo, que todavía cuelga la sábila patas abajo, que porque otra de prosperidad, eso es ridículo. O sea, una pata de conejo, una penca de sábila. Entonces, pues Dios el Eterno, el Todopoderoso, el que no tiene similitud de hombre y ni de nada creado, el que me bendice, el que me favorece, o sus cosas creadas. Y a veces unas cosas no, completamente ridículas, completamente ilógicas, a las cuales acudimos. En un cristiano, en un creyente, no puede existir nada de eso. ¿Sí? Mi suerte, mi bendición, mi beneficio, todo lo bueno depende del Señor. Y yo no tengo que estar acudiendo a ninguna cosa de esas. ¿Qué habla la Biblia, por ejemplo, de la suerte? Dice, echad la suerte sobre el regazo y el Señor tomará la decisión. Y cuando habla de eso, particularmente, está hablando de aquel medio a través del cual se consultaba el Señor, el Urim y el Tumim. Entonces, echar la suerte sobre el regazo era ponga delante del Señor la opción y el Señor tomará la decisión. Pero no era, no era simplemente como nosotros no sé, los juegos de azar o una cantidad de cosas en las cuales incluso pretendemos meter al Señor. Confiemos plenamente en el Señor, derribemos de nuestra vida
cualquier tipo de falsa deidad, cualquier tipo de apoyo engañoso. Solo del Señor nos vamos a fiar, solo en el Señor vamos a confiar. No nos apalanquemos en nada ni nadie que no sea el Señor. Confiemos plenamente en Él y Él hará, dice el Salmo 37. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su carne, su confianza en la carne. Confiemos en el Señor y estemos convencidos que como Él lo ha prometido, Él también lo hará. Así que empecemos esta semana, entreguémosle al Señor nuestra vida y que todo asunto, pues en el que tal vez necesitamos intervención, en verdad podamos ver esta semana su intervención, que Él siga actuando y que nuestra confianza no está puesta en cosa diferente, que no sea en Él y en los dichos de su boca, en el mensaje que cada día Él tiene para nosotros, a través de nuestra meditación personal, a través de nuestro estudio personal, pero también a través de los tiempos congregacionales. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Y con toda humildad, Padre, queremos pedirte que nos des la bendición tuya para esta semana. Cada uno tiene sus propios asuntos, necesidades, dificultades y anhelos. Te pido primero un corazón sabio y entendido para escucharte, para guardar tu palabra y para ponerla por obra. Te pido, Todopoderoso, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu nos fortalezca, nos dote para toda buena obra, Señor. Te pedimos que en todo lo que hagamos, emprendamos, digamos, te agrademos, Señor. Y que cada paso que demos, Señor, nos acerque a ti y nos aleje del camino del mal. Te entrego mi anhelo de crecer en el Espíritu, de adquirir, Señor, tu sabiduría. Y que el afán de este mundo no me entretenga ni me distraiga. Acércame a ti, Señor, durante esta semana. Y que al terminarla yo pueda tener la certeza que estuve mucho más cerca de tu corazón. Te pido tu bendición sobre cada uno de tus hijos. Te presento a aquellos que tienen quebrantos de salud y te pido, poderoso, que pongas tu mano de sanidad sobre ellos, sobre sus cuerpos. Aquellos familiares que tenemos con enfermedad, Señor, de misericordia, sánales, restáurales, levántales. Haz un milagro hoy en sus cuerpos, pero también en sus almas y espíritus. Aquellos que se encuentren atribulados, ansiosos y preocupados, trae la paz que sobrepasa el entendimiento, Señor. Aclara sus pensamientos, equilibra sus sentimientos para que tomen decisiones firmes. Y aquellos, Señor, que necesitan esa paz que solo proviene de ti, concédelas conforme a tus riquezas y gloria, Señor. Te bendecimos por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.